Si te pasa que cambias de fila en el banco o en el tráfico y como por arte de magia empieza a avanzar más rápido la fila que dejaste. O si te pasa que mueres de hambre y eres el último de la mesa al que le traen el plato y la porción más pequeña. O si te asustas a ti mismo porque pareciese que predijeras lo que no quieres que pase. O si te pasa repetidas veces que la compra que hiciste por internet no llega o toca devolverla porque está defectuosa o porque llegó algo que no pediste. O si casi siempre te pasa a ti lo que te dicen que casi nunca pasa, no te preocupes. No tienes una maldición porque pasaste debajo de una escalera o te miraste en un espejo roto o porque regaste sal en la cocina y te cayó en los pies. En este episodio te cuento qué es lo que verdaderamente sucede y qué podrías hacer para cambiarlo. Te acompaño con mi voz a descansar los ojos de las pantallas de estos minutos mientras te cuento cómo elegir estar y sentirte bien. Hoy vamos a hablar de creencias que tienen todo que ver con lo que pasa en nuestra vida, con las experiencias que vivimos, nos gusten o no. Desde lo más cotidiano, haciendo una fila en el banco, yendo a un restaurante, en el trabajo, hasta lo más profundo o extraordinario. Las experiencias que vivimos en nuestras relaciones, por ejemplo, relaciones de pareja o con nuestros papás o con nuestros amigos, o lo que vivimos en nuestros viajes o en nuestros eventos especiales. Esos que preparamos con lupa, en los que pasa justo eso, en lo que tomamos todas las medidas preventivas. Esas experiencias que se repiten y se repiten en nuestra vida. ¿Las tienen más o menos en su cabeza, las suyas? Les voy a compartir una de las mías. No me gusta la cebolla cruda. Y adivinen qué. Sí, en el restaurante se cruzan los pedidos y yo termino con el de la cebolla. A la persona que toma el pedido se le olvida decir que es sin cebolla. Si no pregunto si lo que estoy pidiendo tiene cebolla, me llega medio plato lleno de cebolla. Incluso muchas de las veces que pido enfáticamente que por favor y por favor no le vayan a poner cebolla, algo pasa y le ponen cebolla. Les juro que es así. Pero yo ya entendí. No es que la cebolla me persiga porque me ama o que en los restaurantes me odien o que en las casas de mis amigos no me presten atención. Lo que pasa aquí es que una creencia se mudó a vivir en mi cabeza y se quedó tan amañada que recrea y recrea la misma escena de la cebolla porque sabe que eso le permite seguir viviendo en mi cabeza como por otro año más. Porque cada que veo la cebolla en el plato, me repito y me repito, Dios, yo sabía que me iban a traer cebolla, porque al que no le gusta caldo, le dan 2 tazas. ¿Han escuchado ese dicho popular? Al que no le gusta caldo, le dan 2 tazas. Para los que no lo han escuchado, significa que si algo no te gusta, te va a aparecer hasta en la sopa. Yo crecí escuchando esto y me lo creí a una profundidad que no solo pasa con la cebolla, pasa también con las cucarachas, por ejemplo. La verdad es que les tengo el pavor y si son voladoras. Entonces, generalmente la cucaracha aparece en mi habitación o aparece justo cuando yo entro al baño o la veo justo yo primero o vuela justo hacia el lado que yo estoy o si se quiere trepar por un cabello, adivinen por cuál se trepa. De todo esto vamos a hablar hoy. Entonces, en la primera parte de este episodio vamos a ver la diferencia entre creencias y etiquetas mentales, que puede ser un poquito confuso. En el mensaje de voz anterior hablé justo de etiquetas, de hecho se los recomiendo porque es como el telonero de este episodio de creencias. Lo dejo en sus pantallas en este momento si lo quieren escuchar después de este.
En la segunda parte les comparto la diferencia entre creencias colectivas y creencias personales. Esto es fundamental para entender de dónde vienen las creencias que tenemos. En la tercera parte les comparto el ciclo que se da entre las creencias que tenemos y las experiencias que vivimos, lo que nos mantiene atrapados en ese bucle donde todo lo que no queremos vivir se repite y se repite. Es decir, hay creencias que simplemente se amañaron viviendo en nuestra cabeza y saben que el único modo de quedarse es recreando las experiencias en nuestra vida que las reafirmen, como lo que les conté de la cebolla. En la cuarta parte les cuento cómo salir de este bucle para crear experiencias que sí queramos vivir. Y al final les comparto algo que me genera mucha ilusión porque es la primera vez que lo hago en estos episodios y quedó espectacular. Entonces espero que les guste mucho. Empecemos entonces por la diferencia entre creencias y etiquetas mentales. La etiqueta describe: yo soy, el mundo es, las personas son. Voy a dar ejemplos y me voy a ir por las etiquetas que son ricas de sentir, porque ya hablé suficiente de las malucas de sentir en el episodio pasado. Describiéndome: yo soy maravillosa. Describiendo al mundo: el mundo es un lugar seguro. Describiendo a las personas: las personas son amistosas. Las creencias van más allá de la definición y afirman hechos. Y se centran con bastante frecuencia en el cómo. Cómo somos, cómo es el mundo, cómo son las otras personas, cómo son las cosas o deberían ser, o cómo deberíamos ser nosotros, el mundo y las otras personas. Como lo entiendo yo, la etiqueta es la superficie de la creencia, que está más profunda. Entonces, las etiquetas nos dan información acerca de la creencia. Si la etiqueta es yo soy maravillosa, la creencia profunda podría ser hago parte de un universo maravilloso. Ese es el hecho. Si la etiqueta es el mundo es un lugar seguro, la creencia podría ser confío en la vida y en las personas que me rodean. Si la etiqueta es las personas son amistosas, la creencia podría ser los seres humanos actuamos con simpatía. Ahora, yo pienso que es posible que algunas etiquetas se conviertan en creencias en sí mismas, que de tanto repetirlas dejen de ser descriptivas y pasen a ser verdades absolutas en nuestra vida. Pasemos al segundo punto, la diferencia entre creencias colectivas y creencias personales. En esta parte sí me voy a centrar en las creencias malucas de sentir. Y aquí les cuento que en el mensaje de voz 16 les comparto a profundidad de dónde salen estos conceptos colectivas y personales. Si lo escuchan va a ser mucho más claro lo que viene a continuación. Les dejo el link de este episodio en la parte superior de sus pantallas en este momento si lo quieren escuchar después de este. Esta diferencia es importante saberla porque nos ayuda a comprender de dónde vienen nuestras creencias. Y no sé si les pasa también que algunas veces comprender, solo comprender, ya da un fresquito. Por supuesto no hay que buscar comprenderlo todo, pero algunas veces la información lo es todo. Entonces, las creencias colectivas son esas que aprendemos de generación en generación y se podría decir que muchas de ellas son conocidas también como refranes o dichos populares. Al que no le gusta caldo, le dan 2 tazas. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Nadie escarmienta en cabeza ajena. La letra con sangre entra. ¿Los han escuchado? Sé que en este momento se les están pasando otros por la cabeza. Esos refranes son populares aquí donde crecí, no sé en el lugar donde ustedes estén, si sean esos o sean otros, pero les aseguro que los encuentran. Por lo menos en español y en inglés los he escuchado, no sé si haya en el mundo algún idioma que no los tenga. Si alguien lo sabe, me cuenta por favor, me encantaría saber.
Y por otro lado están las creencias personales, las que están basadas en lo que más nos llama la atención o en lo que tendemos a pensar o sentir. Y por supuesto también están basadas en la forma en la que percibimos e interpretamos nuestra vida y el mundo. Me voy a explicar un poquito mejor aquí y para eso voy a hablar del eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento de la que les hablé a profundidad en el mensaje de voz 9. Se los dejo en sus pantallas en este momento si lo quieren profundizar. El eneagrama para mí es información que ayuda a comprender mejor ciertas cosas de las que uno quiere una explicación. Sí, porque hay momentos en los que uno quiere comprender y ya, para sentir el fresquito. Entonces, les he contado en episodios anteriores que me identifico con las características del eneatipo 4, que va por los lados de la creatividad y la sensibilidad. Dentro de las características malucas de sentir de este eneatipo está la necesidad de atención, el complejo de inferioridad, la envidia, la hipersensibilidad, el egocentrismo. Por supuesto, los eneatipos tienen lado A y lado B también, entonces este eneatipo tiene otras características que son muy ricas de sentir, como la ecuanimidad, la creatividad, el equilibrio, la originalidad, la introspección, desde donde se originan etiquetas y creencias ricas de sentir también. Pero bueno, vamos a hablar de las malucas, me ayuda a explicar mejor todo. A todas estas características se les llama modelo mental en el eneagrama. Y el modelo mental condiciona la forma en la que interpretamos lo que pasa en nuestra vida. Entonces, ante un mismo hecho, la interpretación de cada eneatipo, que son 9 en total, va a ser muy distinta. Y no solo eso, las emociones que vamos a experimentar van a ser distintas también. Un ejemplo, ¿cierto? Bueno, digamos que envió un mensaje por WhatsApp, la persona lo vio y no respondió. O digamos que estoy en la calle, vi a alguien que conozco, saludé y esta persona pasó de largo. ¿Qué experiencia emocional maluca de sentir podría yo experimentar con estas características del modelo mental del eneatipo 4? Rechazo. Y luego hago la respectiva interpretación destructiva que va con etiqueta para mí, además. Sí, obvio, ¿quién va a querer hablar conmigo? No soy suficiente para que alguien se tome el tiempo de hablarme. ¿Y cuál podría ser la creencia que hay detrás de esa etiqueta mental? Podría ser mi valor depende de la atención que reciba de otras personas. Entonces, volvamos un poquito como para resumir y redondear la idea. Dependiendo del eneatipo con el que sintamos identificación, tendremos unas características que componen nuestro modelo mental y con base en ellas vamos a interpretar y etiquetar lo que pasa en nuestra vida y a su vez vamos a elegir las creencias que permitirán las experiencias que vamos a vivir repetidamente, nos gusten o no, es decir, sean ricas de sentir o malucas. Entonces, si en mí predomina el complejo de inferioridad característico del eneatipo 4, la creencia mi valor depende de la atención que reciba de otras personas, va a atraer experiencias a mi vida que refuercen esa creencia, que refuercen ese complejo de inferioridad y ese sentimiento de rechazo. ¿Y qué va a pasar? Que efectivamente la persona pase de largo o que no reciba respuestas a mis mensajes. Y me lo empiezo a tomar personal porque pasa y pasa y pasa. Hasta el punto en el que si le pongo la mano a un taxi porque veo que viaja solo y no para, me siento rechazada. No charlando, es en serio, me lo tomaba personal. De hecho, una época en mi vida en la que dejé de ponerle la mano a los taxis porque me sentía súper rechazada cuando seguían derecho. Ahora, si predominara, por ejemplo, la envidia en lugar del complejo de inferioridad,
todo va a ser distinto, aunque sea también una característica del mismo eneatipo 4. Entonces, imagínense cómo podría cambiar esto si hablamos de otro eneatipo diferente, un eneatipo que en lugar de sentir rechazo, sienta enojo o tristeza. Eso cambia la interpretación, cambia la etiqueta, cambia la creencia y cambia la experiencia repetitiva también. A esto voy cuando digo que las creencias personales están basadas en lo que tendemos a pensar o sentir y en la forma en la que percibimos e interpretamos las cosas que pasan en nuestra vida. Ahora, voy a voltear esto y voy a hablar de creencias ricas de sentir. No puedo evitarlo. Si estuviera súper equilibrada y predominara en mí la ecuanimidad, otra característica del eneatipo 4, pues la creencia podría ser: tengo la libertad de elegir con quién voy a compartir y los demás también la tienen. Y con esa creencia y esa sensación de ecuanimidad, pues atraigo más experiencias ricas de sentir. Como por ejemplo que una persona con la que me guste mucho compartir me escriba y me invite a un evento en el que me guste mucho estar o viceversa. Pero pasa algo más. Y es que puedo incluso conservar mi tranquilidad cuando salude a alguien en la calle y esa persona siga derecho. Porque estoy sintiendo tan rico por dentro que ante ese hecho mi interpretación podría ser: iba muy rápido, seguro no me escuchó o no me vio. Y podemos ir aún más allá. Digamos que fue evidente que la persona nos vio y nos saludó. ¿Cómo creen que lo podríamos interpretar para seguir sintiéndonos tranquilos? ¿Sí? Podríamos pensar que la persona sintió timidez o que no nos reconoció y pensó que la habíamos confundido con alguien más o que tiene memoria a corto plazo y ya olvidó nuestra cara por completo. Hay mil interpretaciones que podríamos hacer de ese hecho en las que saldríamos ilesos porque no lo haríamos acerca de nosotros, sino acerca de lo que siente o le está pasando al otro. Se los digo este ejemplo porque lo he comprobado. Cuando estoy así de ecuánime y pasa eso, lo interpreto tranquila y es muy loco porque me vuelvo a encontrar esa persona al poquito tiempo y es esa persona la que decide acercarse y saludarme. En la cuarta parte de este episodio les cuento qué hice para que eso cambiara. Por lo pronto, vamos con la tercera parte. ¿Por qué las creencias que tenemos nos mantienen atrapados en ese ciclo en el que se repiten y se repiten las experiencias que no queremos vivir? Yo pienso que la razón principal es la ley de la atracción, que básicamente explica que somos energía y atraemos como imanes las experiencias que sean similares o que vibren con lo que estamos pensando o sintiendo. Y hablando de creencias, esta ley de la atracción pseudocientífica podría verse como una creencia potencial que podríamos adoptar porque no está comprobada científicamente como lo está la ley de la atracción explicada por Newton, conocida también como la ley de la gravedad, la que explica por qué las cosas caen al suelo. Pero aunque no esté comprobada científicamente, sí está comprobada por nosotros en nuestra vida diaria. ¿O a quién no le ha pasado uno de esos días de, me levanté con el pie izquierdo? ¿Qué pasa esos días? Es probable que hayamos tenido un sueño tipo pesadilla del que ni nos acordemos, despertamos bajitos de ánimo sin ni siquiera saber que lo estamos, es inconsciente. Estamos un poco distraídos y se nos quema el desayuno y entramos en ese bucle de pensamientos del tipo: ya vi que este va a ser un mal día. O, ya vi que hoy algo va a salir muy mal. Luego, por alguna extraña razón, no sale agua caliente, el carro no prende y cada vez nos sentimos más frustrados y más enojados y seguimos con esos pensamientos del tipo: no, ahora sí lo único que falta es que me orine un perro.
Y es posible que no te orine, pero que al bajarte del Uber pises una caca. Y todo mal. Ley de la atracción pseudocientífica comprobada por el que lo haya vivido. Entonces, ¿cómo se forman las creencias? Lo que más he escuchado hasta ahora es que las más fuertes, las más profundas, las más inconscientes se forman en la niñez y por repetición. Y es complejo porque de verdad algunas veces uno no tiene idea cuáles son. Yo en esta búsqueda de simplificar estos procesos, de trabajar las mías y de escuchar las de otros, me he dado cuenta que en el diario vivir esas creencias profundas van dando visitos. Puse una etiqueta por allí, tuve X pensamiento por acá, ante un hecho natural sentí esto o aquello de manera exagerada. Todo eso da luces de lo que hay más profundo. Si les hace sentido esto que acabo de decir y les gustaría identificar sus creencias, los invito a observar estas cosas del diario vivir. Y me he dado cuenta que las creencias también están compuestas en gran parte de teorías imaginarias, porque vamos asociando unos hechos que nada que ver, que ni siquiera son reales, pero los terminamos volviendo realidad. Ese es el bucle creencia-experiencia del que les quiero hablar. Entonces, digamos que tuve este mal día y llego a la casa y pienso, hoy realmente fue un muy mal día. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? A ver, ¿desde cuándo empezó a salir todo mal? ¡Ah! Desde que se me quemó el desayuno. Y esa teoría imaginaria se queda por ahí en algún lugar de nuestra cabeza y resulta que otro día cualquiera se nos vuelve a quemar el desayuno y se nos encoge el estómago porque esa es la misteriosa señal de que va a ser un mal día. Y como ya estamos asustados y empeliculados teniendo esos pensamientos y esas emociones, empezamos a atraer las personas y las experiencias que necesitamos para reafirmar que va a ser un mal día. ¿Han escuchado la palabra agüeros? Los agüeros están definidos de hecho como creencias populares sin base científica. Entonces un agüero puede ser que yo crea que cada que se me quema el desayuno va a ser un mal día. Y es tanto así que llega el día en el que si se nos quema el desayuno, cancelamos todas las actividades porque es mejor quedarnos en la casa para no correr peligro. Pero hay una buena noticia. Esto también tiene lado A y lado B. Es decir, podemos tener agüeros que funcionen para tener un gran día todos los días. Lo único que tenemos que hacer es creérnoslo, porque no es el agüero, somos nosotros los que atraemos lo que queramos. Hablemos más acerca del bucle creencia-experiencia. ¿Han escuchado hablar acerca del efecto halo o el efecto cuerno? En psicología, esto es un sesgo cognitivo que tenemos todos. Esto está investigado, búsquenlo si quieren profundizar. En el efecto halo, juzgamos a una persona de manera favorable desde la afinidad, algo muy rico de sentir de hecho. Y en el efecto cuerno hacemos lo opuesto. La interpretación de la otra persona es poco favorable, algo maluco de sentir. ¿Y qué estamos haciendo cuando juzgamos? Etiquetando, exacto. Pero resulta que esto no se queda ahí, esto trasciende, porque esas primeras impresiones son muy resistentes y las dejamos anidar. Y aunque luego tengamos información nueva o diferente de la persona, nos va a costar mucho cambiar de opinión. Y adivinen por qué. Porque permitimos que esa etiqueta se convierta en una creencia y la reforzamos y la reforzamos. Maravilloso para el efecto halo porque si tenemos una información desfavorable de esa persona, daremos el beneficio de la duda con seguridad. Pero se complica la cosa cuando hablamos del efecto cuerno, ¿cierto?
Pero hay más, y esto que viene a continuación explica muy bien cómo nos afecta este bucle. ¿Han escuchado hablar acerca de la profecía autocumplida? O también llamados efecto Pigmalión y efecto Golem, lado A y lado B. Para los que no lo han escuchado, se los voy a contar con un ejemplo en el ámbito laboral. Hablemos de las expectativas del jefe frente a un empleado o frente a su equipo de trabajo. El efecto Pigmalión dice que si el jefe cree en las capacidades y tiene altas expectativas en el empleado o en el equipo de trabajo, hay una tendencia a un mejor rendimiento. Cuando pasa lo contrario, hay bajas expectativas y el rendimiento baja también, es el efecto Golem. Y adivinen qué. No es necesario que el jefe lo exprese en palabras, podría ser incluso bastante disimulado y hacer que no se le note mucho su expectativa, pero igual el efecto aplica. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente todos lo saben y así se comportan. Esto es similar a lo que pasa en el efecto observador. Para quienes no lo han escuchado, este efecto explica la dualidad onda-partícula del colapso de la función de onda. Aquí en engaño, un paréntesis. Hace poquito, en el bautizo de la bebé de mi mejor amigo, comprendí por qué la vida me condujo a estudiar administración en lugar de ingeniería. ¿Qué tal las físicas cuánticas? Aplaudo de pie a quienes entienden esto. La verdad es que no tengo idea qué es el colapso de la función de onda. Lo que entendí del efecto observador es que las partículas, que son los componentes más pequeños y básicos de la materia y la energía, de lo que estamos compuestos los seres humanos también, se comportan según el observador. ¿Y qué podría ser la diferencia entre un observador u otro? Las expectativas, puede ser. Entonces podríamos decir que el efecto Pigmalión y el efecto Golem, que son las expectativas que una persona tiene frente a otra, está un poquito comprobado científicamente. Yo me atrevería a decir que sí. Y podríamos decir que esto aplica para las expectativas que los padres tengan de sus hijos y las expectativas que los hijos tengamos de nuestros padres. También me atrevería a decir que sí. Y podríamos decir que esto aplica para las expectativas que tenemos de nuestra pareja, de nuestros familiares, de nuestros amigos y de cada persona con la que nos relacionemos, así sea un tiempo cortico, una sola vez en la vida. ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que sí. Así las cosas, entonces nos invito a pensar en las expectativas que tenemos de las personas que van conduciendo delante de nosotros o a nuestro alrededor en la vía. Y en las expectativas que tenemos de las personas que nos atienden en el restaurante. Y en las expectativas que tenemos de las personas con las que compartimos oficina o lugar de trabajo. Y en las que tenemos de las personas con las que vivimos. Y me sigo preguntando, ¿esto aplicará también para las actividades, para los lugares, para las cosas, para los servicios? Entonces, ¿qué expectativa tenemos del servicio de la compra que hacemos por internet, o del próximo viaje, o del próximo evento especial que estamos organizando? ¿Qué expectativas tenemos de los alimentos que nos vamos a comer? Yo sé que el lado A y el lado B están ahí. Reconozco ambos lados, soy consciente de ellos. Pero en mi vida tengo muy claro el lado del que quiero hacer parte. Y es el lado en el que sienta el mayor bienestar posible en mi metro cuadrado. Porque esta vida que me gané a pulso literal cuando era una potencial lisita en el útero de mi mamá corriendo hacia el óvulo, no me la voy a tirar buscando cosas que me generen malestar y destruyendo a cada paso el mundo del que también hago parte.
Por eso prefiero cultivar las creencias y las etiquetas ricas de sentir y también las características ricas de sentir del eneatipo 4 y prefiero empelicularme con una vida armoniosa y tener 1000 agüeros para eso y me declaro parte del equipo Efecto Halo para ver el lado más favorable que me sea posible y me declaro parte del club de fans del equipo Pigmalión para esperar el mejor resultado. Y no estoy todo el tiempo arriba, inquebrantable, superpoderosa como la marinerita Susi. Todo esto de lo que se trata incluso percibe tu naturaleza es solo el lugar que prefiero habitar, al que me inclino cada que puedo, del que quiero hacer parte el mayor tiempo que me sea posible. Y tú también puedes elegir el lado que prefieras. ¿Prefieres el lado A o el lado B? Vamos con la cuarta y última parte en la que les comparto cómo salir de este bucle repetitivo para crear experiencias nuevas que sí queramos vivir. Y aquí quiero dar el crédito a Leti Arévalo y su curso transformacional de autoestima, Tu tiempo de oruga ha caducado. Se los había recomendado antes y se los sigo recomendando. Qué maravilla, Leti, tu trabajo. En este curso escuché por primera vez acerca de este bucle creencia-experiencia, que la una lleva a la otra y la otra lleva a la una y así indefinidamente hasta que la creencia toma más fuerza, se va a las profundidades y hasta nos olvidamos que la tenemos, pero sigue afectándonos. Ahora, hay creencias que nos producen experiencias ricas de sentir, ¿cierto? Pues a mí nadie me ha preguntado, pero si me preguntaran, yo diría que lo mejor que podemos hacer es conservarlas. Pero para las que nos producen experiencias malucas de sentir, les propongo lo siguiente. Primero, identificarlas. Si están muy profundas por allá en el inconsciente, lo que conversamos, podemos observar las etiquetas mentales o esos pensamientos repetitivos que pareciese que se materializaran. Esos que uno dice, vio, yo sabía, es que yo sabía. También podemos observar las emociones exageradas. Todo eso da luces, va por ahí. También es útil pensar qué creencia podría haber detrás de las experiencias malucas de sentir. ¿Qué creencia podríamos estar reforzando con esa experiencia que se repite y se repite? Como yo lo de la cebolla y mi creencia de al que no le gusta caldo le dan 2 tazas. Hay un concepto en psicoanálisis que se llama el verdadero deseo, que yo lo relaciono con esto de las creencias en el punto en el que tiende a repetirse lo que genera sufrimiento porque hay una creencia inconsciente que no está identificada todavía y que se mantiene viva con las experiencias. Lo menciono como otra opción para quienes disfrutan y sienten conexión con el psicoanálisis. Y también recomiendo para identificar estas creencias el curso de Leti, por supuesto. Ella los va a llevar de la mano, pasito a pasito, y como las actividades son en grupo, algunas veces facilita mucho escuchar las creencias de otro porque uno se ve reflejado en esas experiencias. Les comparto su página web en la descripción donde pueden encontrar toda la información. Segundo, invertir la creencia. Hagamos el ejercicio con la mía que les conté, al que no le gusta caldo le dan 2 tazas. ¿Cómo la podríamos cambiar para que la experiencia sea lo opuesto? A ver, ¿qué tal? Confío en que todo lo que ponen en mi plato me gusta. Aquí es importante tener en cuenta que la nueva creencia se formule en presente, que sea afirmativa, maravilloso si es en primera persona y que vaya con amorcito, con queridura para nosotros mismos, que nos genere tranquilidad. Tercero, exponerse a la experiencia para comprobar que la creencia no es cierta. Como lo dice Leti, buscar evidencia para nuestro cerebro de que eso que creemos no pasa el 100% de las veces. ¿Cómo lo podemos hacer? Repitiendo y repitiendo para nosotros mismos la nueva creencia mientras estemos yendo hacia la experiencia. Por ejemplo, estoy yendo hacia el restaurante. Mentalmente, las veces que más pueda repetirme,
confío en que todo lo que ponen en mi plato me gusta, confío en que todo lo que ponen en mi plato me gusta. Hay que procurar sentir la creencia porque parece ser que no funciona si solamente repetimos como un lorito. Lo otro que he escuchado que también funciona son las afirmaciones. ¿Las han escuchado? Es formular la creencia en forma de pregunta en lugar de afirmación. Creo que el cerebro lo asume mejor porque no está cuestionando la afirmación que está repitiendo, sino que está tratando de responder a la pregunta que estás haciendo. En este caso sería, ¿cómo es posible que todo lo que ponen en mi plato es lo que me gusta? Luego, cuando llegue al restaurante y haga el pedido sin cebolla, conviene aplicar el efecto Pigmalión, ¿cierto? Con la persona que toma el pedido, tener unas expectativas altas del nivel de concentración de esta persona. Retomo, cuando llegue al restaurante y haga el pedido sin cebolla, lo que sigue es esperar el pedido con la confianza real de que va a llegar sin cebolla. Estoy hablando mucho de esto de la cebolla porque hace poquito pasó en el restaurante al que fuimos con mi hermana y mi mamá por su cumpleaños. La verdad es que no estoy trabajando esta creencia, tengo unas por delante en las que estoy enfocadísima porque son prioridad para mí en este momento. Y la verdad es que tampoco pregunté si el plato traía cebolla y me sorprendió mucho la cantidad de cebolla que traía. Entonces me pareció un muy buen ejercicio poner ese caso en este episodio porque es muy simple, como muy básico, y así evito el drama también. Tengo unas creencias muy dramáticas. Y esto de evitar el drama es terapéutico para el NEA tipo 4. Y además me ayuda a restarles fuerza, evitar hablar de ellas. Entonces, retomando, ¿cómo salir del bucle creencia-experiencia? Primero, identificando la creencia que está permitiendo esas experiencias repetitivas que no queremos vivir más. Segundo, dándole la vuelta a esa creencia. Y tercero, exponiéndonos a la situación para poner a prueba la nueva creencia que tenemos y así comprobar que la creencia antigua no es real. Con esto cierro esta cuarta parte. Bueno, llegó el momento. Les había contado que al final de este episodio les compartiría algo que me genera mucha ilusión porque es la primera vez que lo hago, ¿se acuerdan? Les quiero compartir unas voces diferentes a la mía que nos van a acompañar un ratico contándonos acerca de sus creencias. Les traigo estas voces también como evidencia para sus cerebros de creencias de otras personas que les aportan tranquilidad, confianza, que les han cambiado también de alguna manera la vida. Disfruten pues estas voces con estas experiencias y con su estilo maravilloso. Hace tiempo vengo deconstruyendo la creencia de que la belleza y la feminidad vienen sí o sí de la mano de estar siempre arregladas, de tacos, maquilladas y peinadas. Hoy creo que la belleza es de adentro hacia afuera, que es más de comodidad conmigo misma y que abarca temas mucho más profundos que aún sigo trabajando. Y digo sigo porque en este último tiempo se acentuó en mí una creencia nueva respecto a la edad. 40, sí, 40 cumplí. Y hoy puedo decir el número con más firmeza y o con menos vergüenza, porque como dije, estoy en ello. Cumplir 40 era sinónimo de empezar a verme con canas, a notar las arrugas, a acostumbrarme al señora, entre otros juicios colectivos ajenos, además de los míos. En un momento me di cuenta de que no estaba siendo amable conmigo, con mi cuerpo, con mi envase, que fue quien me acompañó día a día y etapa a etapa en todas las experiencias que fui viviendo, y caí en la cuenta de algo. Dije, pará, envejecer es parte de vivir, es parte de ser viviente. Cuanto más me miro de esta forma, cuanto más me miro con amabilidad, a mis canas, que no son más que la marca del paso del tiempo, a mis arrugas, que son las marcas de expresiones vividas, las que fueron por llanto, que me dejan huellas de batallas ganadas y de aprendizaje. Y las de risas, bueno, ¿qué decir a las de risas? Son las marcas de los momentos disfrutados. Vivir es un aprendizaje constante, donde me sigo conociendo, luego me acepto y por consiguiente me amo. Entonces, hoy elijo creer que envejecer es el privilegio que tengo de seguir viva, de que sigo viva. Por eso hoy
Elijo creer que envejecer es cosa de los vivientes. Pues últimamente lo que estaba haciendo es, antes de participar en los torneos, es haciendo como técnicas de respiración, como para uno calmarse y entrar más tranquilo a jugar. Entonces empiezo como a inhalar por una fosa nasal, aguanto un poquito ahí y luego como a exhalar por la otra fosa. O sea, uno como tapando las fosas nasales con un dedo y con el otro. Eso me ha ayudado como a estar más tranquilo cuando ya estoy jugando. Mi creencia de no cometer errores. Y es que la vida misma me enseñó que no es así. Les cuento que trabajé en una empresa por más de 15 años, desarrollando muchos proyectos e ideas importantes para que la empresa creciera y por ende nosotros también. Y aún así, la empresa decidió prescindir de mis servicios. Fue duro. Fue muy difícil. Lloré, me hice muchas preguntas, me sentí demasiado frustrada. Y en esa etapa de mi vida yo no entendía. Ahora después de tantos años y de tantas experiencias ya pude identificar el porqué de esa creencia. Entonces, sin embargo, con el paso del tiempo, se me abrieron muchísimas puertas maravillosas y de las cuales aprendí a vivir distinto. De las que escogí, aprendí bastante y aprendí a cometer errores, a no tener miedo de cometer errores. Y con esas nuevas experiencias tuve tiempo para mí. Disfruté más de mi vida personal, de mi vida social, familiar y laboral. Recuperé también mis ganas de estar más en el presente, de reírme hasta de mis errores, sin miedo, sin nada de miedo. Y ahora inclusive me siento con más paz, me siento más tranquila, vivo sin cargas. Así que nada, en este momento les puedo decir que me salvó la vida aquella decisión y aprendí a cometer errores, los cuales hacen parte del ser humano como tal. Soy muy futbolero, me encanta el fútbol, jugarlo, verlo, sentirlo, de todas las formas. Y más que creencia en el fútbol, en Argentina se conoce como cábala. Y sí suelo ser cabalero en cuanto a las camisetas. Cuando voy a ver a mi equipo con mi camiseta, y si voy estrenando y con esa camiseta mi equipo pierde o empata, no gana el día que me la estreno, esa camiseta no la vuelvo a usar en mi vida. Y queda ahí guardada, difícilmente me la vuelvo a poner. Y menos para el estadio a ver a mi equipo. Esa también es una cábala, la llamo yo, que la aplico aún y siempre. Si yo estreno camiseta, voy al partido, al estadio, y ese día mi equipo pierde, se perdió la inversión de la camiseta, porque no la vuelvo a usar. Y para cerrar, quiero sumar a este episodio una creencia más que estoy segura que va a aportar un montón en el lugar en el que estemos. Si me permito ser, voy a aceptar que el otro sea también. En este mensaje de voz quiero agradecer de una manera especial a Vane Cabral. Vane es fotógrafa y coach, entonces combina la fotografía con el coaching. Hágame el favor. Fue la primera voz que escuchamos hoy. Como persona es encantadora. Les comparto en la descripción su página web donde pueden encontrar su proceso de acompañamiento que se llama ¿Cuándo fue la última vez que te miraste bonito? Y también les dejo su Instagram. Vane, gracias por la videollamada que tuvimos. Sabes que este episodio no hubiese sido igual sin el lado A o sin el lado B. Gracias por hacérmelo ver. También quiero agradecer de manera especial a Raúl, a Sore y a Willy. Gracias por acompañarnos también con su voz hoy. Les agradezco la compañía y la manera tan generosa de aportar de tantas formas a mi vida. Y gracias por hacer parte de mi familia. Por lo pronto es eso.
En el próximo mensaje de voz todavía no sé de qué voy a hablar. Si les gustaría algún tema en especial, escríbanme por favor. Gracias por acompañarme y por escucharme siguiendo su verdadero deseo.